Articulaciones de la columna vertebral, profesores de anatomía, cum USAC 2020, con fines didácticos. La columna vertebral es una estructura conjunta que consta normalmente de 33 vértebras y sus componentes que las unen en una organización funcional y estructural única. El eje del esqueleto axial. Debido a que proporciona el núcleo central semirrígido en relación al cual se producen los movimientos del tronco, las estructuras blandas o huecas que siguen un curso longitudinal pueden sufrir lesiones o torsión. La médula espinal es una estructura blanda. La aorta descendente, las venas cavas, el conducto torácico y el esófago son estructuras huecas. Por lo tanto, se hallan en estrecha proximidad con el eje vertebral, donde reciben su apoyo semirrígido y se minimizan las fuerzas de torsión sobre dichas estructuras. La adhesión que tienen estas estructuras hacia la parte posterior en la cavidad torácica es lo que minimiza esa torsión. Ahí podemos observar entonces nuestra columna vertebral. Este es un centellograma. Articulaciones de la columna vertebral. Las articulaciones de la columna vertebral vamos a dividirlas en varios grupos. Las craniovertebrales, como su nombre lo indica, unen el cráneo con las vértebras. Las intervertebrales, que es entre los cuerpos de las vértebras. Uncovertebrales, que solo se observan en las vértebras cervicales entre C2 y C3, 4, C5, 6, 7 y entre C7 y T1, porque T1 también tiene esos procesos uncovertebrales o uncus. De los arcos vertebrales o sigapofisales entre las apófisis articulares. Articulaciones craniovertebrales, atlanto-occipital, atlanto-axial, laterales y media. Articulación atlanto-occipital. Estas se realizan entre las superficies articulares de las masas laterales del atlas y los cóndilos del occipital, y es una articulación sinovial condílea. Permite los movimientos de extensión y flexión de la cabeza, afirmación gestual, así como lateralidad. Sus cápsulas son delgadas y están reforzadas por las membranas atlanto-occipitales anterior del atlas al occipital anteriormente y atlanto-occipital posterior del atlas al occipital posteriormente. Evitan los movimientos excesivos. Las membranas atlanto-occipitales se extienden desde los arcos anterior y posterior de C1 hasta los bordes anterior y posterior del foramen magno. Realmente es desde el borde superior del arco anterior y el borde superior del arco posterior hacia los bordes anterior y posterior del foramen magno, en esta región anterior y aquí posterior. Aquí está el cóndilo occipital. La membrana anterior, atlanto-occipital anterior, está compuesta por fibras anchas densamente entrelazadas, especialmente en su zona central, y se continúan con el ligamento longitudinal anterior, que lo vamos a describir en un momento. Las membranas posteriores, atlanto-occipital posterior, son anchas pero relativamente débiles. Está perforada por la arteria vertebral. Aquí está el surco de la arteria vertebral en el arco posterior, y entonces la arteria vertebral que se extiende desde C6 a C1, porque inicia su recorrido es ascendente de C6 a C1 y se introduce a cada lado, que son bilaterales las arterias vertebrales, y también por ahí, por ese mismo foramen, sale el nervio espinal C1. Las membranas atlanto-occipitales ayudan a evitar los movimientos excesivos
de las articulaciones atlanto-occipitales, o sea, limitan los movimientos excesivos. Aquí tenemos entonces la articulación atlanto-occipital, es una vista posterior. Podemos observar cómo viene la arteria vertebral, sale por el foramen del proceso transverso del atlas y se introduce hacia el encéfalo, ¿verdad? La membrana atlanto-occipital posterior va desde el borde posterior del foramen magno hasta el borde superior del arco posterior del atlas. Configuración: borde superior, borde inferior, una cara posterior y una cara anterior. Extremos laterales, es la configuración del arco posterior. Igualmente el arco anterior también tiene su configuración. Aquí tenemos el atlas. Esta es la superficie que va a servir para el cóndilo, que tiene un aspecto reniforme. Esta es la cara superior. La configuración de las masas laterales es una cara superior, una cara inferior, una cara medial, una cara lateral, una cara anterior, que es donde se continúa con el arco, y una cara posterior, que es donde se continúa con el arco posterior. Se continúa con el arco anterior y se continúa con el arco posterior. La cara lateral está en relación a el proceso transverso y al su foramen. Aquí tenemos el cóndilo occipital y aquí tenemos la superficie reniforme del atlas, y entonces la articulación condilia sinovial, atlanto-occipital, atlanto-occipital. Articulación atlantoaxial. Aquí es la unión del atlas con el axis. De esto tenemos que son dos articulaciones laterales, son sinoviales planas, son laterales, una aquí y una de este lado, y una media entre el diente y el atlas. Es una sinovial trocoide. Realmente son dos sinoviales trocoides, una anterior y una posterior, pero él la pone solo como una, ¿verdad? Entonces así vamos a seguir. Dos laterales y una medial. Permiten el giro de la cabeza diciendo no. Por supuesto que ese giro es muy pobre, el movimiento es muy pobre. El no rotundo es la sumatoria de la rotación que se produce en las otras vértebras cervicales. Las articulaciones atlantoaxiales laterales son articulaciones sinoviales planas. La articulación atlantoaxial media es del tipo sinovial trocoide. Por alguna razón se me repitió. El diente y el atlas se mantienen unidos por el ligamento transverso. El ligamento transverso va de una masa lateral a la otra masa lateral, que es una potente banda que se extiende entre los tubérculos existentes en las caras mediales de las masas laterales de las vértebras C1. Cuando él menciona las caras mediales, nosotros ya le podemos dar la configuración que tiene, y entonces sí existe esa configuración. El ligamento transverso tiene dos fascículos longitudinales, uno superior y uno inferior. ¿Cómo se llaman estas estructuras? Fascículos longitudinales de ligamento transverso. Y entonces le dan al ligamento transverso la forma de una cruz. Por eso en algunos autores lo ponen como ligamento cruciforme. Ligamento cruciforme. Ligamento transverso del atlas, fascículos longitudinales superior, fascículo longitudinal inferior. Aquí tenemos la cara superior y la cara inferior. En las carillas articulares de las masas laterales del atlas son más circulares que las de la cara superior, que son reniformes. Y aquí podemos observar las superficies planas de el cuerpo del atlas en la parte superior, ¿no? El diente con sus respectivas carillas articulares, una anterior y una posterior. Esta es la vista posterior. Ya podemos observar que hay un proceso espinoso pequeñito y bífido. Ligamentos alares. Los ligamentos alares se extienden desde los bordes laterales del diente, y entonces aquí le damos configuración. Si tiene dos bordes laterales, tiene una cara anterior, una cara posterior, el vértice, que es superior, y la base, que se une al cuerpo del axis.
¿verdad? Y entonces, de los bordes laterales del diente hacia los bordes laterales del agujero magno. Unen el cráneo con C2. Son cortos, redondeados e impiden la rotación excesiva de la cabeza. De ahí que los movimientos del no son limitados, ¿verdad? Los ligamentos alares son estos dos que están aquí y estos unen, miren qué importante esto, unen el diente al foramen magno, ¿verdad? Y entonces esto es, se me fue el nombre ahorita, les iba a decir occipito axial, ¿verdad? Pero es la unión del axis con el occipital, ¿verdad? Los ligamentos alares. El ligamento del vértice del diente es este pequeñito que está aquí. Este es el ligamento, el fascículo superior del ligamento transverso, que debería estar en esta posición. El ligamento del vértice del diente, que está señalado en una imagen nada más. Ahí podemos observar entonces todas las estructuras que hemos mencionado, pero no todas, pero ahí está la mayoría. Aquí tenemos el ligamento transverso, fascículo superior, fascículo inferior, ligamentos alares, y profundo a este va a estar el ligamento del vértice del diente. Esto que observamos aquí un poquito más anterior es la membrana atlanto-occipital anterior. Cápsulas articulares muy laxas, muy suaves, tanto en la condilla, ¿sí? Atlas occipital, atlanto axial. Ahí podemos observarlo nuevamente. Aquí estamos en una vista superior donde se observa la articulación atlanto occipital media, ¿verdad? Una vista superior. Membrana tectoria. Tectoria viene de tectum, que quiere decir techo. Y entonces esta membrana cubre al diente porque se extiende hasta el clivus del occipital y entonces es el techo de esa articulación. De ahí viene su nombre, de membrana tectoria. Cada vez que oigan la palabra tectum se refiere al techo. Esta es una potente, gruesa y resistente prolongación del ligamento longitudinal posterior, que lo vamos a ver más adelante también, ¿verdad? Pero aquí podemos observar. Entonces, este pedazo, este segmento que tenemos aquí, es la prolongación del ligamento longitudinal posterior, la membrana tectoria, en la parte superior del ligamento. Pasa posteriormente a los ligamentos antes mencionados, transverso y sus fascículos a los ligamentos alares. Desde el cuerpo de C2, hasta el clivus. Y aquí podemos observar entonces, este es el diente del axis, este es el arco anterior del atlas, este es la porción basilar del occipital, porción basilar, y el clivus de este lado, y entonces membrana tectoria. Anterior a ello está el ligamento transverso, el fascículo superior, el fascículo inferior, los ligamentos alares, el ligamento del vértice, ¿no? Membrana tectoria, clivus, membrana tectoria, ligamento longitudinal posterior. El movimiento de las tres articulaciones atlantoaxiales permite que la cabeza gire de lado a lado, como en la negación gestual. Pero el no rotundo, o sea, que es más amplio todavía, es la sumatoria de la unión de las vértebras C3 e inferiormente hasta C7. Movimiento sumatorio. El diente de C2 es el eje o pivote que se mantiene en una cavidad o collarín. Aquí tenemos el diente y aquí tenemos la cavidad o túnel, como él lo mencionó en la parte anterior, formado en la parte anterior del arco anterior del atlas y en la parte posterior por el ligamento transverso del atlas. La parte anterior está formada por el arco y la parte posterior por el ligamento transverso del atlas. Y aquí, este es el foramen vertebral del atlas, y aquí tenemos la médula espinal, y aquí deberemos poner también nosotros las meninges espinales, ¿verdad?
y el compartimiento, grasa y todo lo demás. Esta es la primera parte.